Bienvenidos a una nueva difusión del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en Latinoamérica y en los países de habla hispana en el mundo entero. Yo deseo con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que siempre puedan estar al día cuando lanzamos nuevas programaciones. Y esta se titula ¿Jesús fue al infierno después de su muerte? Nosotros hemos tratado en varias ocasiones este tema aquí en el canal del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Lo hemos abordado desde distintas perspectivas y hemos dicho hasta la saciedad que no, absolutamente no. El Señor Jesús, después de sus padecimientos, después de su muerte y después de derramar su sangre por nosotros y entregarse en la cruz para hacer ese sacrificio perfecto para nuestra salvación, Él no fue al infierno. Por lo menos a ese infierno cuya imagen muchos de nosotros tenemos en la cabeza. Por lo tanto, hay una gran confusión respecto a esta pregunta. Este concepto respecto a que Jesús fue al infierno después de su muerte en la cruz viene primeramente del credo de los apóstoles apostólicos, del credo de los apóstoles católicos, en el cual se declara que Él descendió al infierno o en otras versiones a los infiernos. Por otra parte, hay también algunas escrituras en las que, dependiendo cómo estén traducidas, describen a Jesús yendo al infierno, entre comillas, pero al estudiar este punto es importante comprender inicialmente lo que la Biblia enseña acerca del lugar a donde vamos después de morir. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de la muerte es Sheol y simplemente significa lugar de los muertos o el lugar de partida de las almas. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para Sheol es Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Otras escrituras en el Nuevo Testamento indican que tanto el Seol como el Hades son un lugar temporal en donde residen estas almas y en donde son guardadas en espera de la resurrección y el juicio final. Según Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y aquí se nos da una clara distinción sobre estos dos. Se debe aclarar entonces que infierno es más apropiado para el lago de fuego o lo que se llama en el Apocalipsis la muerte segunda, que es el lugar final y permanente de juicio para los perdidos. El Hades, por el contrario, es un lugar temporal. Mucha gente habla del Hades y del lago de fuego como si fueran lo mismo, pero no, no son lo mismo. Y esto es precisamente la causa de la confusión. Jesús no fue a un lugar de tormento después de su muerte, pero sí fue al Hades. El Sheol o el Hades es un lugar
con dos divisiones o dos compartimientos. Un lugar de bendición y de paz y el otro un lugar de tormento. Según lo narra Mateo capítulo 11 versículo 23, capítulo 16 versículo 18, Lucas capítulo 10 versículo 15, capítulo 16 también de Lucas versículo 23 y Hechos capítulo 2 versículos del 27 al 31. La morada tanto de los salvos como de los perdidos generalmente se le llamaba Hades en la Biblia. Y la morada de los salvos también era llamada paraíso y seno de Abraham. Y los dos lugares, tanto el seno de Abraham o el paraíso y el lugar de la condenación o el lugar de sufrimiento, se le llamaba Sheol o Hades. En Lucas capítulo 23, versículo 43 y Lucas capítulo 16, versículo 22, la morada de los no salvos es llamada infierno o Hades. En Lucas capítulo 16, versículo 23, la morada de los salvos y los perdidos está separada por una gran cima. Recordemos aquella historia del rico y Lázaro. Cuando Jesús murió, fue al lado bendito del Sheol, es decir, paraíso o seno de Abraham. Y desde allí se llevó a los creyentes con él al cielo. Efesios capítulo 4 versículos del 8 al 10. El lado del juicio del Seol, Hades, ha permanecido sin cambio. Todos los muertos no creyentes van ahí para guardar el futuro juicio final. Entonces, ¿fue Jesús al Seol o Hades? La respuesta es sí. De acuerdo con Efesios capítulo 4 versículos del 8 al 10 y Primera de Pedro capítulo 3 versículos 18 al 20. Parte de esta confusión proviene de pasajes tales como el Salmo capítulo 16 versículos del 10 al 11, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. La traducción correcta en este versículo no es infierno, como está en algunas traducciones. La traducción correcta es Sheol, o lugar de los muertos. Jesús le dijo al ladrón que estaba junto a él en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo: hoy estarás conmigo en el infierno. Quedando esto claro, su cuerpo estaba en la tumba, pero su alma fue con los bendecidos al paraíso o seno de Abraham en el Sheol o Hades. Desafortunadamente, en muchas traducciones de la Biblia los traductores no son conscientes o no traducen correctamente el significado de las palabras hebreas y griegas para Seol, Hades e infierno. Algunos estudiosos opinan que Jesús fue al infierno, o sea, al lugar de sufrimiento del Seol o del Hades, para ser después castigado por nuestros pecados. Esto constituye una blasfemia, una herejía y una abominación a la luz de la palabra bíblica. Nosotros como cristianos somos conscientes que fue absolutamente suficiente la muerte de Jesús en la cruz y su sufrimiento al pagar lo que nosotros debíamos. Él es nuestra redención. Y fue el derramamiento de su sangre lo que justificó nuestra limpieza del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9.
Mientras Él estaba en la cruz, Él puso sobre sí mismo la carga del pecado de toda la raza humana. Por nosotros lo hizo pecado, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que, que dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta imputación del pecado nos ayuda a comprender la lucha de Cristo en el huerto de Getsemaní, con la copa del pecado que sería vertida sobre él en la cruz. Al acercarse la muerte, Jesús dijo: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué significa? Esto significa que Jesús dijo: está cumplido, todo está acabado, todo está terminado. Su sufrimiento en nuestro lugar fue completado y se aplica la palabra griega tetelestai, está hecho, está cumplido. Su alma fue al Hades. Él no fue al infierno, él fue al seno de Abraham y desde allí se llevó consigo al cielo a todos aquellos que habían creído en la promesa del Mesías. El sufrimiento de Jesús terminó al momento de su muerte. El pago por el pecado fue hecho. Entonces esperó la resurrección de su cuerpo y su regreso a la gloria al lado de su Padre. Entonces, la respuesta a si Jesús fue al infierno es no. La respuesta, si Jesús fue al Sheol o Hades, la respuesta es sí.